Compártanme para poder compartir pantalla, por favor. Entonces, como les estaba indicando, el check es para indicar que es correcto la proposición que nos están indicando ahí. El X es para indicar que es incorrecto y el NA es para indicar que no aplica, ¿no? Entonces, como yo te había mencionado justamente acá, en el punto número 4 nos indica inspección del equipo anticaídas. ¿Qué cosa nos está indicando ahí? Te están preguntando, oye, ¿tu equipo anticaídas lo has inspeccionado? Entonces tú tienes que colocar acá a todo check, 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 check y check, ¿no? Es decir, que todo lo que yo voy a utilizar ha sido realmente inspeccionado, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Con respecto a la autorización y supervisión. ¿Quién es el supervisor de trabajo o residente? Se coloca el nombre acá y se coloca la firma respectiva. Ese es en una cara del petar, en una cara del petar, pero en la parte posterior del petar tenemos lo siguiente, el punto número 6, evaluación de la distancia total de caída. Lógico que esta evaluación de la distancia total de caída, si es para trabajos en altura, ¿quién lo debe de, quién lo debe de evaluar? A ver, yo les pregunto, si es para trabajos en altura, la evaluación de la distancia total de caída, ¿quién lo debe hacer? A ver, señores, somos 64 personas. ¿Quién crees tú que lo debe hacer esta evaluación? El supervisor. No, es el trabajador, es la persona que va a subir, el trabajador. Recuerden, es el trabajador. Por eso se necesita de que las personas que realizan trabajos de alto riesgo, o en este caso trabajos en altura, tengan las competencias adecuadas para ejecutarlas, pues. Por eso están solicitando un permiso escrito de trabajo de alto riesgo. Si es el supervisor quien lo va a hacer, ¿cómo nos, ¿cómo estamos seguros o qué cosa nos podría garantizar de que el trabajador es apto o idóneo para esa actividad? Entonces, es el trabajador, ¿ya? Para casos de trabajos en altura, por ejemplo, lógico, dice, el que efectuara el trabajo. ¿Y quién es el que efectúa el trabajo? El trabajador, pues, ¿no? El que efectúa el trabajo es el trabajador, ¿no? El supervisor, lo que podía hacer de repente es darle un valor agregado al petar, darles unas indicaciones, pero realmente el que debe evaluar es el trabajador, porque él es el que ejecuta la acción, ¿no? El supervisor no ejecuta ninguna acción, el supervisor solamente, como su propio nombre dice, está ahí para observar, pero no está ahí para hacer, dejo entender. Entonces, acá tenemos, lógico, una evaluación de distancia total de caída, ¿no? De caída libre que en este caso tenemos con respecto a los trabajos en altura, ¿no? Bueno, esto de acá, de este punto hasta este punto, se indica o se dice que es la línea de anclaje, ¿ya? Este es el punto de anclaje, ¿correcto? Acá dice distancia de la línea de anclaje. Acá tú tienes que colocar, ¿cuánto? 1,80 m, porque esa es la distancia de la línea de anclaje. ¿Cómo sabes eso? Agarras la wincha y mides de mosquetón de mosquetón hasta gancho, de extremo a extremo, te va a medir 6 pies o 1,80 m. Luego te dice la distancia de desaceleración, es decir, con absorbedor de impacto. Ustedes saben de que el amortiguador, en el amortiguador hay arnés que está enrollado. Entonces, cuando se rompe ese amortiguador, el amortiguador absorbe la energía de impacto y va desacelerando la caída. Es decir, el arnés puede tener un crecimiento o una elongación hasta 1,20 m. En este caso le han puesto 1 m. Esta parte que ustedes ven acá es el estiramiento del arnés. Todo arnés también se estira. Y mayormente, ¿cuánto se suele estirar? 30 centímetros. Por eso colocan 0,3. El factor de seguridad, en este caso, han colocado 0,3, aunque hay factores de seguridad que llegan a 0,5. El factor de seguridad viene a ser la distancia que hay del piso a los pies colgados del cuerpo del trabajador, ¿no? La distancia que hay del piso
a los pies que están suspendidos. Entonces, mayormente, muchas veces colocan 1 metro o colocan medio metro, en este caso están colocando 0,3. ¿Y qué cosa nos indica? Entonces, la distancia total de caída es igual a más B más C más D más el factor de seguridad. Y la distancia total desde el punto de anclaje hasta el nivel del piso es tanto. ¿Esto qué cosa te quiere decir? Te quiere decir que la distancia B debe ser mayor a la distancia A para que tú puedas indicar y decir, oye, ese punto de anclaje es correcto, ¿ya? Y si es correcto, es seguro. Si A es igual o es mayor a B, no te subas porque vas a chocar o vas a llegar al suelo. Eso es lo que tiene que saber el trabajador. Por eso esta evaluación lo hace la persona que va a ejecutar la actividad, ¿no? Entonces, muy importante, dice acá, B tiene que ser mayor que A. Esta distancia del punto de anclaje al suelo tiene que ser mayor de la distancia del punto de anclaje a los pies del trabajador. Entonces, si B es mayor que A, la altura de trabajo es la adecuada. Es adecuada, si tú colocas sí, bien, pero si no es adecuada, dice, en el caso de que la respuesta sea no, reevaluar la altura del punto de anclaje, o en el caso, o en el uso de la línea de anclaje regulable, ¿no? Y acá te piden realizar de nuevo el mismo cálculo, pero ya con otro punto de anclaje ya modificado, ¿no? Entonces, esto es el petar con respecto, pues, a los trabajos en altura, ¿no? Que se suele dar. Pero también se suele dar, por ejemplo, para los espacios confinados. Los espacios confinados también es otra actividad de muy alto riesgo que necesita también en este caso de un permiso especial, ¿no? Entonces, es muy importante también tenerlo en consideración. A ver, veamos acá entonces. Dice acá lo siguiente. Colocas el logo de la empresa contratista, colocas el permiso escrito para trabajo de alto riesgo, el PETAR o espacios confinados, ¿cierto? El trabajo, la ubicación, el contratista, ¿no? Las instrucciones antes de completar este formato como referencia del procedimiento de trabajo de alto riesgo, secciones de trabajo en espacios confinados, el PETAR original debe de permanecer como siempre en el área de trabajo. En caso de responder no o no de NA significa que no aplica, algunos de los requerimientos deberá sustentar en la parte de observaciones. Observa acá. Tú tienes que saber que en espacios confinados el mayor peligro son las atmósferas peligrosas. Y una atmósfera peligrosa puede ser una deficiencia de oxígeno o una presencia de gases tóxicos, ¿no? Gases tóxicos. Entonces, el mayor control que se hace en un espacio confinado es el monitoreo de gases. ¿Y cómo haces un monitoreo? Pones de arriba, al fondo. Entonces, tenemos acá de que el mayor control, repito, que tú haces en un espacio confinado es el monitoreo de los gases. Y ese monitoreo lo haces con un equipo y lo haces en diferentes puntos del espacio confinado y a diferentes tiempos también. Entonces, esa es la garantía de tener cuando se realiza una actividad en un espacio confinado, ¿no? Por eso te ponen acá hora. Acá tú tienes que trabajar con tiempo, pues, hora, ¿no? Acá te ponen el agente. ¿Cuál es el agente? El oxígeno, el límite inferior de explosividad, el monóxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno y en este caso el ácido cianhídrico, ¿no? En este caso, ¿no? Tenemos acá el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto monitoreo, por decirle acá. Y acá te ponen los límites permisibles. ¿Cuáles son los límites permisibles? Las corrientes que tú estás monitoreando debe estar presente en el ambiente de trabajo, ¿no? En este caso, por ejemplo, para el oxígeno te dice
de que el monitoreo debe estar entre 19,5 y 23,5%. Ese es el rango normal, te está indicando. Con respecto al límite inferior de explosividad, debe ser menor a 10%. Con respecto al monóxido de carbono, debe ser un tope máximo de concentración de 25 partes por millón. Con respecto al sulfuro de hidrógeno, debe ser de 10 partes por millón. Y con respecto al ácido cianhídrico, tenemos en este caso de 4,7 partes por millón, ¿no? Partes por millón. Acá nos indica el equipo detector de gases, cuál es el nombre del equipo detector de gases. Por ejemplo, yo te pongo un equipo detector de gases de la marca MCA, que es el Altair 4X, ¿no? O el Altair 5X. Acá te piden la marca del equipo, ¿correcto? La marca del equipo, el código, la firma, es decir, te piden las características del equipo que tú estás utilizando para realizar este monitoreo, ¿no? Y te indica también otros peligros si es que otros peligros si es que estuviese presente en el lugar, en el espacio confinado, ¿no? Como por ejemplo, hay otros peligros, si tú colocas un check de sí, tú tienes que especificar, por ejemplo, si tú colocas acá un check en peligros físicos, tú puedes indicar, sí, hay mucho ruido, ¿no? O hay equipos que están generando mucho ruido. Eso significa especificar. ¿Qué controles podrías tú implementar para disminuir el ruido, ¿no? Si hay químicos, biológicos o mecánicos, etcétera, ¿no? Con respecto a los requerimientos de seguridad, te preguntan sí o no, acá para que tú escribas con un check. ¿Hay aislamiento de la zona de trabajo? Sí o no. El vaciado total del contenido, si hay lookout o tackout, es decir, colocar candado y tarjeta para la desenergización de energías. Hay iluminación, si hay acceso seguro, si se informó el plan de rescate sobre la actividad, si se ha establecido mecanismo de comunicación, si hay extintores, etcétera, ¿no? Con respecto a a los EPPs a utilizar, si vas a utilizar protección de la cabeza con barbiquejo, protección de manos, etcétera, con respecto a los equipos adicionales que puedes utilizar, que es el equipo ERA, que es el equipo de respiración autónoma, o si es que vas a utilizar un detector de gases, ¿no? El personal ingresante, cómo se llama, qué cargo tiene, si tiene o no experiencia, la hora de ingreso y la hora de salida, el entrenamiento en espacios confinados, en qué fecha lo llevó, por ejemplo, o si lo tiene, y el entrenamiento en respuesta a emergencias que también se pueden dar. Con respecto al personal vigía, el vigía es la persona que se queda afuera del espacio confinado y es la persona que se encarga de controlar quién ingresa y quién sale, ¿no? Es la persona que se encarga de permitir el ingreso y el ingreso sobre todo de las personas, ¿no? El vigía no es rescatista. Si en caso se presentase algún tipo de emergencia, el vigía no va a entrar a rescatar a esa persona. El vigía va a dar la voz de alarma para que el equipo rescatista venga en ayuda, ¿no? Los métodos de comunicación a usar por el vigía y el personal, si son métodos, por ejemplo, de radio que utilizan o de repente son métodos de comunicación a través de golpes, ¿no? Que se dan, por ejemplo, yo he trabajado en espacios confinados de tanques y ahí no utilizábamos radio, simplemente utilizábamos golpes en el tanque, ¿no? Para comunicarnos. Y sobre todo el supervisor del trabajo residente con la fecha y la firma correspondiente, ¿no? Que se suelen dar. Entonces, como ustedes habrán visto, el ATS, el PETS y el PETAR son documentos importantes que se deben de tener o se deben de llenar al momento de realizar cualquier actividad. Mayormente las actividades, como ustedes sabrán, en el sector minero y en el sector construcción civil son de alto riesgo. No debemos hacer ninguna actividad si esa actividad no tiene procedimientos o no tiene ATS o no tiene PETAR. Entonces, depende de nosotros
someternos a los estándares y a las reglas de la empresa para salvaguardar nuestra salud y nuestra vida y asegurar que regresemos a casa sano y salvos, ¿no? Porque estas actividades realmente engendran peligros y riesgos muy altos, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muchísimas gracias por su atención y Aló, su ingeniero. participación. Adelante. Una consulta. En caso, cuando nosotros hacemos el PETAR, ¿tenemos que adicionar algunas documentaciones tales como el ATS o solamente tiene que estar considerado el PETAR? No, el PETAR solamente es un permiso. El ATS es un análisis seguro del trabajo. En el ATS tú estás identificando peligros, estás evaluando el riesgo y le estás aplicando el control. En cambio, en el PETAR solamente tú estás recibiendo un peligro en base al llenado con un check que tú le puedas dar. Son cosas distintas. Tiene que tener los dos. Incluso tiene que tener un procedimiento que es un PETS, que es la descripción del paso a paso de lo que tú vas a hacer en esa actividad. Gracias, ¿Correcto? ingeniero. Perfecto, correcto. Una consulta, ingeniero, disculpe. Adelante. Esta, mire, lo que pasa es que hoy he ingresado recién a clase, soy nuevo, no sé si todos son. No sabría decirle, caballero, si todos son nuevos, la verdad. Ingeniero, buenas noches. Sí, Una adelante. consulta. En el ítem, no, con respecto a PETAR, en el ítem donde mencionan que el personal tiene que estar capacitado, ¿qué tiempo de duración de capacitación, qué vigencia tiene que tener su capacitación para que esté Va a autorizado? depender de la política de la empresa, ¿no? Hay empresas que te permiten que tú tengas un curso de entrenamiento, capacitación con una antigüedad menor a un año o con una antigüedad menor a 6 meses. Va a depender de la política de la empresa. Si la empresa te dice, no, yo necesito que tú tengas un curso de trabajos en altura, pero que no tenga una antigüedad mayor a los 6 meses, pues tendrá que cumplirse así. O de repente te puede tolerar con una antigüedad no mayor de un año. Ah, ok, listo, gracias. Perfecto. Ingeniero, Ingeniero, también creo para que- acotar. ingeniero, ¿va a haber link para la asistencia? Seguramente ahí les van a repartir su link para su asistencia, caballeros. Ingeniero, disculpe, para acotar, aparte de las certificaciones o capacitaciones que tengamos de trabajos en altura o trabajos de riesgos, también están las EMO, ¿no? Las EMO laborales y las EMO que incluso adicionan también el trabajo en altura. Claro, porque una EMO también es una corroboración o certificación de que estás apto para realizar esa actividad. Porque en un examen médico ocupacional se puede descartar si la persona tiene vértigo o no tiene vértigo, si tiene problemas de visión o no los tiene, etcétera. Ingeniero, buenas noches. Soy Kelly Rivera. Adelante, Kelly. Eh, Soy nueva en el grupo. Mi consulta es, ¿este qué módulo sería según la malla curricular? Mm, ¿El 1, el 2, el 3? No, Lo que pasa es que no, no eso, entiendo eso, eso sí no desconozco, señorita. Tendría que comunicarse de forma interna. Mm, ya, esta sería la primera clase. ¿Qué número de clase? Como le digo, Señorita Kelly, desconozco, dos desconozco. Esta es la preguntas segunda clase, ya. referentes al tema, ¿ya? Otras preguntas por interno, por favor. Está bien, gracias. Ya. Buenas noches, ¿puedo hacer Muchísimas una gracias, consulta? señorita. Sí, Adelante. mira, no sé si es una consulta o más un aporte. En el formato que presentaste para espacios confinados, me parece muy buena la alternativa de poner el equipo, la marca, pero yo le adicionaría la fecha de calibración.
esto también es importante, este dato también es importante tenerlo, ¿no? Porque si no está calibrado y con mantenimiento, pues nos puede dar una Lo- falsa Claro, lectura en un espacio confinado. lo que usted me está indicando es un plus, es un valor agregado que también lo puedes agregar. Recuerda de que lo que yo te he mostrado en las presentaciones es el estándar. ¿Qué significa el estándar? Que es el patrón o la medida como lo deben hacer. Que las personas o las empresas quieran mejorar ese estándar como el que tú me estás proponiendo ahorita de poner la fecha de calibración, a mí me parece perfecto también. Entonces, todo lo que se mejore el estándar va a ser bienvenido. Pero lógico, va a depender de la política interna de la empresa, ¿no? No, sí, de acuerdo, por eso decía, no lo vi, pero igual era un aporte Claro, sería para importante, ¿no? considerarlo. Claro, lo que recuerden que lo que yo les he presentado no es algo, no es una ley, ¿no? Porque puede de repente otro decirme, como tú me estás diciendo, oye, pero falta la fecha de calibración, o de repente, no sé, falta la marca, bueno, aunque la marca ha estado, ¿no? Del equipo, etcétera, ¿no? U otros puntos que tú consideres que sean relevantes también para la actividad, ¿no? ¿Correcto? Entonces, si no hubiera más preguntas, Ingeniero, disculpe, una consulta. adelante. Como usted mencionó, el PETAR es individual, ¿no? Para el trabajador que va a realizar el trabajo específico de alto riesgo. El, Pero el, el PETAR no es individual, el PETAR corresponde a un turno de trabajo y en ese turno de trabajo pueden haber 2, 3, 4, 5 trabajadores. No es individual. Al igual también que el PETS y el ATS, no son individuales, es es para el equipo de para la trabajo, para el cuadrilla. turno, para la cuadrilla, muy Correcto, bien. correcto. Entendido, gracias. Perfecto. Bueno, señores, muchísimas gracias. Recuerden que el día de mañana iniciamos una nueva semana esperando éxitos, que tengan una muy buena semana y nos estamos viendo de nuevo el fin de semana que viene. Muchas gracias por su atención. Buenas noches con todos. Muchas Todas. gracias, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias y buenas noches, ingeniero. Muchas gracias. Hasta luego.